Mentes de Gestión es presentado por... Bienvenidos a Mentes de Gestión, el espacio desarrollado para hablar de las mejores prácticas empresariales que agregan valor, gestión de riesgo, gestión de calidad, en fin, estas herramientas que nos ayudan a fortalecer cada día más y a generar valor, como ya hemos dicho, para toda la gestión. Como siempre, un grupo de expertos acá, conformados por el señor José Abreu, Marco Arfao, Alexis Parra y un servidor, Arismendi Espinal. Estamos con ustedes para hablar temas de tendencia. En el día de hoy, señores, tenemos un tema fundamental para las acciones. ¿Y cuál es? ISO Seguridad. Pero esa ISO Seguridad tiene un apellido y son las normas de seguridad que tiene incluida la familia ISO. Entiéndase, ISO 28, ISO ¿cuál? 22301, ISO 18788, me falta la ISO 27001, las 27 y la norma de continuidad de negocios, la 22301. Hoy vamos a abarcar cada una de estas normas, explicando cuáles son sus características fundamentales y cómo, en sentido general, se complementan para que cada una de ellas forme una capa de lo que es la protección integral. Y otras normas que son de la familia ISO que son menos conocidas. Así es. Así que, jóvenes, bienvenidos. ¿Cómo andamos? ¿Todo en orden? Todo en orden. Vamos a arrancar en orden ascendente. ¿Qué les parece? Con la más bajita, la ISO 18788. Sí, para irla llevando, ¿verdad? Con cierto orden orgánico. Totalmente de acuerdo, José. Bueno, pues, ¿qué te parece? ¿Le das tú a esa? Vamos a arrancar. Bueno, ISO 18788 es la norma que se enfoca en los sistemas de gestión de operaciones de seguridad privada. Es la primera norma que se crea precisamente para las empresas que ofrecen servicios de vigilancia y seguridad o que contratan servicios de vigilancia y seguridad. Esta norma tiene 3 marcos vinculados, que son lo que se llama el Código Montreux, el Código ICOC o Código Internacional de Conducta y los principios rectores de la ONU. Y lo que busca precisamente es establecer los lineamientos principales que un proveedor o un contratante de servicios de seguridad privada debe hacer para asegurar que su sistema de gestión esté en cumplimiento, orientado obviamente a la calidad, al cumplimiento regulatorio, pero lo más importante en esta norma, al cumplimiento de los derechos humanos. Mira, me llamó la atención algo ahí, Abreu, y es el tema de que también aplica al contratante. Porque sí, yo había visto, o he visto la norma, o sea, no la conozco a profundidad, pero entendía que era exclusivamente para empresas de seguridad y vigilancia, pero me llamó mucho la atención esa parte. La empresa es la norma es muy amplia en el sentido de que cuando tú vas a contratar servicios, vas a utilizar la norma como puntos de requisitos para fines de cumplimiento internacional. ¿Por qué? Porque tú vas a tener a nivel de los diferentes países, por ejemplo, entidades reguladoras, la superintendencia o ministerios de Interior y Policía, que son los que establecen el elemento regulador. Pero cuando tú dices, yo tengo un sistema que quiere tener calidad mundial, pero aplicado a sistemas de gestión de operaciones de seguridad, ISO 18788 es donde viene a enfocar. Mira que hasta que surge esta norma, muchas de las empresas del sector de vigilancia, lo que decían, bueno, ya yo me certifiqué en algo, en BAS o me certifiqué en alguna otra norma, déjame certificarme ISO 9001. Esta ISO empieza a sustituir esa necesidad de migrar a ISO 9001 porque el elemento de 9001 está muy enfocado hacia el producto, hacia la calidad, mientras que esta norma incluye el elemento de calidad, pero orientado al servicio de vigilancia y seguridad privada. Muy interesante. Wow, muy interesante, José. Qué bueno, qué bueno. Y una pregunta acá, José. Acá en nuestro ámbito, República Dominicana, ¿esa norma se está implementando? ¿Ya hay ciertas empresas que la exhiben? De hecho, tenemos 2 elementos impulsadores de esa norma. El primer elemento vino con la propia superintendencia, que a partir de los requisitos y modificación de los estándares en el año 2020 empezó a incorporar los elementos de la ISO 18788 en sus requerimientos a las compañías del sector. Pero por otro lado tenemos los requerimientos en las licitaciones. Entonces, a medida que los clientes conocen que esta norma existe,
Te están diciendo las empresas que van a participar en procesos, mira, yo necesito que tú seas certificado en BAS, que tú seas certificado bajo reglamento 522 o que estés certificado en ISO 18788. Al día de hoy solamente hay 2 compañías que se han certificado ISO 18788 del sector y las 2 relativamente recientes. Estamos hablando de 2024 a la fecha. Hay otras que están en procesos, pero es un elemento realmente que te dice que la norma va calando y se está conociendo. En República Dominicana. En República Dominicana. Sí, a nivel internacional ya es una norma reconocida, ampliada, precisamente porque esta norma viene a cubrir los elementos de cumplimiento de los derechos humanos en los marcos de prestación de servicios de seguridad privada. Entonces, yo tengo una compañía de seguridad que presta servicio en Kenia, en Haití, por ejemplo, tienen que cumplir un marco regulatorio de acuerdo a esos principios rectores que les mencioné, porque debe proveer servicios de manera correcta, pero en cumplimiento de los derechos humanos igualmente. Y es bien nueva la norma. Interesantísimo. Sí, es una norma que tiene escasamente menos de 8 años. Ok. Excelente, José. Muchísimas gracias. Un aprendizaje interesante. Sí. Aprendimos todos aquí. Bien, vamos a continuar entonces. Los elementos de esta norma. Vamos a continuar entonces. Sería el turno para la 22. Sí, no, yo no diría con la 22301 porque ya eso es resiliencia. No, yo diría que esa debería ser la última. Hablaríamos de 27 adelante. Exacto. 27. Luego 28 y luego podemos cerrar con 2201. Ok. Interesante. Ok. Para cubrir esas 5. Mira, me gustaría hablar un poco de la 27. A mí me gustan todos estos temas de tecnología y he estado inmiscuido en eso desde hace un tiempito. Y me ha llamado mucho la atención esta norma porque esta norma se enfoca mucho, claro está, en la protección de la información. Pero ve la información como Dios manda, como un activo principal de la empresa. Así es. Como un activo principal de la empresa y el cuidado que debe tener toda empresa para cuidar la información. Sí. Desde tus datos personales hasta, secretos industriales. Recuerdo que dando una capacitación le decía yo a las personas, fíjese que ahora en los currículos, en los CV, antes la gente ponía su cédula, su teléfono, referencias personales. Ahí tú colocabas el nombre del compadre con el teléfono. Ya no. El vecino. Ya, por ejemplo, te ponen en un CV referencias a solicitud. O sea, si de verdad tú estás interesado, entonces yo te lo doy. Pero ya ese dato, ese nombre, esa cédula no se está colocando. Y qué bueno porque la gente está haciendo más conciencia. Ahora, esa conciencia viene a través de la implementación de estos marcos. En el caso de la 27001, ya ha tenido una segunda versión. De hecho, esta versión más reciente va muy de la mano con la 22 porque tiene elementos de continuidad. Te pide un marco de continuidad. Y dentro de las cosas yo diría que pueden ser más interesantes es que nos da ese panorama de controles. A excepción tal vez de la 9000, a excepción tal vez, no recuerdo si la 45 o si la 14 lo tienen. La 27 tiene 2 anexos. Y en el anexo B hay una serie de controles administrativos, operativos, que la empresa tiene que cubrir sí o sí. Claro. O sea, aparte de todo lo que es los 10 elementos son 10, ¿verdad? Los 10 elementos del sistema, estos controles técnicos tú los tienes que incorporar sí o sí. Y son lo que de alguna manera te van a cubrir esos requisitos mínimos para poder garantizar una cierta información. Ha calado bastante porque en un momento se entendía que las implementaciones tenían que venir de las áreas de IT. Y no necesariamente es así. No necesariamente. Si bien es cierto que el departamento de tecnología tiene un rol preponderante, no necesariamente tiene que salir la iniciativa del área de tecnología. Un punto importante ahí, Arismendi, es que ya la norma ya tiene empresas que se han certificado a nivel nacional en República Dominicana. Sí, el sector financiero, sobre todo, ha venido atacando desde los primeros estándares, como es el estándar PCI. Ahora hay empresas que se están certificando bajo 27001, buscando precisamente
el cumplimiento de lo que se llama la trinidad de la seguridad de la información, ¿verdad? Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Y esos controles que establece la norma son controles puntuales. Se habla de más de 132 controles que tienen que ser implementados por la empresa para garantizar que esa santa trinidad de la información se pueda proteger. Sí, porque esta norma, la 27001, es interesante porque es un grupo, es una familia completa. Una familia. La 27001 es una de las que se certifica. Pero claro, tú tienes la 27002 que traza la pauta de esos controles que están en el anexo. Así es. Tienes la 27032 de ciberseguridad. Tienes otras que complementan todo ese ejercicio de lo que es la seguridad de la información. Y algo interesante que tú decías ahorita que inicio como que era tecnología, como que llevaba la voz cantante, pero hay que ver que la seguridad, que la información no es solamente tecnológica, porque a veces entendemos que solamente seguridad de la información, de una vez nos vamos al computador. Es que también hay información que se maneja en la empresa, que es activo importante, que no está en basada en tecnología. Medios electrónicos. Medios electrónicos que están digitales. Muy buen punto. Manuales. Muy buen punto. Es importante verlo de esa perspectiva. Cuando se le habla a las personas de seguridad de la información, mucha gente entiende que es IT. Claro. Señores, en un procedimiento usted tiene información. Ya. Entonces, ¿cómo tú proteges ese procedimiento de que no vaya a caer en las manos que no son necesarias? Eso es seguridad de la información. Tu cédula. Seguridad de la información son tus datos, el nombre de tus hijos, un dato importante, tu fecha de nacimiento. Todo esto nos lleva a proteger y eso es seguridad de la información. No, los datos del nuevo producto que vamos a lanzar en el 2026. Seguridad de la información. Entonces, la seguridad de la información prácticamente, porque se confunde mucho rápidamente el término de seguridad de la información, con ciberseguridad. Ciberseguridad, seguridad informática. Y hay una sombrilla y es que seguridad de la información, obviamente, tenemos nuestros procesos, tenemos las políticas, tenemos ese marco regulatorio, que es esa gran sombrilla donde está entonces la seguridad informática y donde está la ciberseguridad. Algo tan simple como que dejaron la resolución encima del escritorio y la señora que hace la limpieza va y lee la información incompleta y riega el rumor y se arma un lío en la empresa porque se dio una información que se filtró de la oficina principal. Eso es seguridad de la información. Claro. A mí me encanta, por ejemplo, en las películas viejas de espías como James Bond, que el tipo tomaba la carpeta y tenía en letras doradas y que para tus ojos solamente. Confidencial. No, altamente crítico. Este mensaje se autodestruirá en 10 segundos. Seguridad de la información, ¿verdad? Es parte de la clasificación de la información. Así es. Y obviamente esta norma se complementa muy bien con los otros marcos, tanto regulatorios, como bien decía José ahorita, y con las otras mismas normas ISO. Se complementa bastante bien con la de calidad, se complementa, naturalmente se complementa con la 22301. O sea que va muy de la mano en cuanto a los controles y el propio desarrollo de la implementación de la misma. Hay un vínculo interesante de 27001 con 37001 con el tema del soborno y lo que es el manejo de la información y de la confidencialidad de la información, porque se presta mucho el tema de personal que maneja información sensible de las empresas que sea vulnerable a acciones de soborno. Entonces ahí hay algo interesante que se debe considerar y se complementan una y otra cuando en una institución tú ves que están certificados en ambas normas, porque como que cruzan una con otra. Bueno, y ataca precisamente el factor humano que contribuye a vulnerar esa información. Es uno de los elementos, lamentablemente, el factor humano. Conductual. Muy bien, Marco. A nivel conductual, que pueda aportar más vulnerabilidad al sistema. Alguien me decía, bueno, gracias a Dios, en esta empresa tenemos unos buenos controles, tenemos cortafuegos de última generación, ya de modelos predictivos que utilizan IA. Yo, oye, les felicito. De verdad que me alegra escuchar esto. Ahora, ¿tú sabes algo? El ser humano, ese empleado, si tú no lo concientizas, esa persona fácilmente es la mayor vulnerabilidad que tú tienes aquí.
Los informáticos antiguos hablaban de la capa 8. La capa 8. Sí. La capa 8. Eso Capa es 8. humano que te va a generar un problema, un error, un Cambia el fallo. usuario. Error, Ese- así es. Error de capa 8. ¿verdad? Así es. Eso es lo que Completamente. sucede. Así Sí. es. Bien. Entonces, ese era el resumen de la 27. ¿Con cuál seguimos ahora? Vámonos con 28. 28, cadena de 27, suministro. 28, van como en orden ahí. Fíjate, y no necesariamente cadena de suministro, porque ha tenido una evolución en su última versión en 2022. Sí. Esta norma 28.000 efectivamente nace con un enfoque a seguridad en la cadena de suministro. Exacto. Entonces, en contraste con otras normativas que son más con un enfoque más a procesos, la 28 dice, mira, yo no lo voy a hacer con enfoque a procesos, sino a toda la cadena. ¿Cómo yo debo garantizar esa seguridad desde donde se inicia el producto que se va a comercializar hasta que llega a destino, pasando por todo el proceso? ¿Y cómo se hace eso? Porque es- es difícil. Eso se llama... Pero ven acá. ¿Cómo? Óyete, todo lo que tiene que ver a lo que se le llama aguas arriba y aguas abajo. ¿Qué pasa? Todo lo que viene de aguas arriba es de donde yo traigo lo que es mi materia prima, lo que es el producto de donde viene de origen. Cómo yo controlo y cómo yo garantizo que mis proveedores, en este caso, están funcionando de manera segura en esa etapa. Los almacenes internacionales, el transporte internacional, las aduanas que van a participar ahí, quiénes son los que van a recibir internamente, el transporte local. Y cuando llega ya a mi empresa, entonces también debo de controlar toda esa parte cuando voy a manufacturar, cuando voy a almacenar para distribuir, lo que fuere. Ahora, aguas abajo, ya es lo que va a pasar desde que sale de mi empresa, ya con las modificaciones, con la manufactura, con las mejoras que quiero hacerle, y lo distribuye hacia el cliente final. Cliente final que puede ser a un almacén, a otro almacén mayorista o directamente a clientes individuales finales. Entonces, la 28 pasa de eso a decir ahora en su última versión, dice, no, mira, yo no lo quiero ver ya exclusivamente en la cadena logística. Yo quiero ampliar mi alcance y quiero irme ahora a lo que es seguridad y resiliencia. Es una norma con enfoque a seguridad. Como la 9001 es con enfoque a calidad, esta dice ahora, yo quiero ver todo lo que tenga que ver seguridad. Si tú quieres certificar tu empresa con una normativa que su enfoque sea operaciones seguras, con un enfoque a poder trabajar la parte de resiliencia y poder identificar esos eventos disruptivos, entonces poder trabajar de esa perspectiva. Estos cambios, vamos a decir que van acorde y son integrables fácilmente con cualquier otra normativa, porque también responde a lo que es el esquema de alto nivel que tiene las ISO por igual. Mira, algo importante con la norma 28.000 es el ejercicio de que es una norma enfocada en la gestión de riesgo. Es decir, tú partes del ejercicio de gestión de riesgo, identificando esos riesgos que pueden afectar justamente la seguridad de tus operaciones, como tú decías, en toda la cadena, en toda la empresa. Y algo interesante, en el pasado hablábamos justamente de seguridad en la cadena de suministro y tú te enmarcabas precisamente en empresas vinculadas al sector logístico, a operaciones obviamente de comercialización. Así es. Hoy en día esa norma al migrar, digamos, al evolucionar y hablar ahora de seguridad y resiliencia, el enfoque y el alcance va a todo entorno empresarial y es aplicable a toda empresa. Es decir, una empresa de servicios Así es. perfectamente puede certificarse en esta norma porque tiene una cadena de suministro, obviamente, no bajo el mismo concepto de cadena de suministro que todos entendemos, ¿verdad? Logístico, ¿verdad? Sí. Pero hay toda una cadena de suministro porque hay procesos que son antecesores, Claro. que serían los aguas abajo y están los aguas arriba, y están entonces los procesos posteriores que son los aguas abajo. Y eso obviamente es interesante verlo en esa perspectiva. Con la ISO 28000 a mí me pasó algo interesante precisamente con ese cambio de enfoque
y con la orientación hacia los procesos que son de la propia organización. Entonces yo digo, ok, tenemos el agua arriba para todos aquellos elementos que están predecesores, tenemos el agua abajo, pero ¿qué pasa para proteger la propia organización? Entonces ahí yo acuñé el término aguas adentro. Tenemos el aguas arriba, el aguas adentro que protege la organización y el aguas abajo para la continuación. Y precisamente es una norma orientada a la protección y el establecimiento de estrategias de mitigación, de control en todos los ámbitos de todo tipo de organización. Y José, y eso es interesante porque ese aguas adentro, como tú dices, si en algún momento deseamos integrar múltiples sistemas, el poder tener un sistema que tenga enfoque a procesos, que el proceso en muchas ocasiones es un enfoque de procesos internos, o sea, desde la parte estratégica, lo que hago para transformar la mercancía y los de soporte, todo eso en muchas ocasiones tiene y toca algunas cuantas cosas que son externas a la institución, pero no con este enfoque. El enfoque aguas arriba y aguas abajo es literalmente identificar todos esos procesos que no son propios míos, que son propios de mis subcontratados, clientes y proveedores, que van hacia los clientes y que vienen de los proveedores, que debo tener controlado. Pero entonces, con la parte del enfoque a procesos que traen otras normas, que es el aguas adentro, es el cómo yo controlo también internamente mis operaciones. Correcto. De manera lo más segura posible. Totalmente de acuerdo. Bueno, hemos ido caminando. Empezamos hablando de la norma 18788. Luego continuamos con la 27001 y seguimos avanzando con la 28. Ahora entonces le llega el turno a una hermana, de hecho, de la 27, que sería la 22301, que nos habla de continuidad. Alexis, háblanos de esta norma. Yo diría que no solamente hermana de la 27, es hermana de la 27, de la 28, de la 18, 18 sí, de la 9001. Son primas y hermanos. Sí. Porque mira qué pasa con esta norma. Esta norma viene a cubrir, digamos, un ejercicio interesante y un elemento importantísimo, porque todas las normas ISO que desde 9001 obviamente han ido evolucionando y desde que sale ISO 31000 conectan con el elemento de riesgo. Pero ¿qué pasa? En un ejercicio de gestión de riesgo tú trabajas con ese identificar, evaluar, ¿verdad? Valorar tus riesgos, plantear un tratamiento, establecer acciones para que el riesgo no se dé. Pero ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si se da el riesgo? Claro. Que es justamente donde entra el elemento de 22301. Obviamente, 22301 se enmarca en unos riesgos específicos, que son los riesgos disruptivos. De hecho, en un capítulo anterior, tuvimos a Miller como invitado. Él hablaba precisamente de esta norma y nos orientaba justamente con que esta norma nace de la necesidad de tratar los riesgos disruptivos, que son esos riesgos que te paran las operaciones, son los riesgos que te detienen el negocio, son los riesgos que te afectan justamente en el nivel tal que tú vas a dejar de funcionar, tú vas a dejar de generar ingresos, tú vas a parar la gente, te va a tener la necesidad de mandarlo para su casa porque precisamente no se puede operar. Un apagón, un huracán, un terremoto, una pandemia, ¿verdad? Hablábamos en ese momento de la pandemia como un evento disruptivo que detuvo el país y detuvo el mundo. No el país mundo. Nada más, uno lo ve, pero detuvo el mundo. Y en ese sentido, esta norma plantea una serie de ejercicios que parten de análisis interesantísimos, que van más allá del ejercicio de gestión de riesgo, como es el BIA, como es el Business Impact Analysis. Es un análisis de evaluar el impacto que tendríamos si un riesgo se materializa en un proceso determinado. Entonces, en un proceso crítico. En un proceso crítico sobre todo. Claro. Y tú partir de qué tanto tiempo tú debes definir para que ese proceso vuelva a funcionar como estaba antes de la disrupción. Entonces, esta norma, yo creo que más allá de verla como complemento, es una norma que aplica a prácticamente todas las organizaciones, porque en todos lados en algún momento un riesgo puede detener el negocio. Y con esta norma obviamente nos da pauta para nosotros anticiparnos y prevenir en ese sentido. De hecho, con esta norma pasó algo interesante. Hasta que surge la norma en el año 2012, teníamos una serie de buenas prácticas y solamente tú tenías elementos de cumplimiento
que era establecido por organismos tales como el DRI de Estados Unidos, el BCI a nivel europeo, las British Standards, que fue de donde surgió la evolución natural de la ISO 22301 y que parte precisamente desde el trasfondo de informática. Por eso precisamente la hermandad con la 27001. Entonces ahí hablábamos de BCP, de DRP, de todos los establecimientos que teníamos que hacer para garantizar la continuidad desde el punto de vista tecnológico y luego a partir del 2012 que se integra a la familia y el esquema de alto nivel, entonces podemos integrarlo con otras normas ISO ya a nivel general. Y mira, y lo vinculo con la 28 porque justamente, y de hecho recientemente con una capacitación que estaba dando, la empresa con la que estaba decía, bueno, porque entonces ahora con nuestros análisis y nuestro sistema de continuidad de negocio, pero yo estaba dando gestión de riesgo base. Y decía, 0-1. ¿Cómo llegaron a continuidad si no han pasado por el proceso de gestión de riesgo todavía? Entonces, ¿a qué le hago esos vías? ¿Cuál es la materia prima que utilizo para determinar que efectivamente eso se me puede materializar? Si no hay un buen análisis interno, inicialmente hablando, de gestión de riesgo, con un enfoque a seguridad, con todos los enfoques que estamos hablando aquí ahora mismo, que es lo que también propone la 28, yo no puedo pasar a esa identificación de cuáles pudieran ser esos riesgos que pueden convertirse en eventos disruptivos. Sí, y mira, algo interesante acá, y es que, bueno, OEA ahora, acá la OEA de República Dominicana, pide un procedimiento de continuidad. O sea, mira qué interesante. Y es que inclusive estos programas están mirando que más allá de tú definir el riesgo, identificarlo, tratarlo y demás, es ¿qué hago para evitar justamente que mi negocio, mi proceso se vea afectado? Porque se ha visto la relevancia de eso, de que lo que hay que asegurar es que siga fluyendo, que las cosas sigan dando en el escenario, obviamente, que pueda haber. Ahí hablamos de resiliencia. Que de hecho, la ISO 22301 entra en la última versión, que es la de 2019, en la misma familia de la 28000, que es la familia de normas de resiliencia. Pero no vayamos más lejos. También recuerden que tenemos una norma específica para la resiliencia organizacional. Que es la 22316, que complementa precisamente las 301. Entonces tú dices, ok, tú llegaste a la parte de continuidad de negocio, pero ¿qué pasa después de la continuidad? Que la organización desarrolla resiliencia para mejorar o incluso seguir evolucionando sus procesos. Y ahí es donde entra esta norma 22316 de la ISO. Sí. Bueno, jóvenes, pues interesante cada conversación, interesante cada descripción que hemos dado de los diferentes sistemas basado en esta ISO seguridad, como lo hemos llamado a este capítulo de hoy. De hecho, vemos cómo no solamente las normas son estos elementos de cumplimiento, sino que se convierten en estas herramientas estratégicas que nos ayudan eventualmente a proteger las organizaciones basado en todo lo que nosotros hemos dicho en el día de hoy. Prácticamente estamos cerrando. Tremendo capítulo. Creo que ha habido mucha enseñanza, sobre todo de experiencias vividas a nivel de las implementaciones que se han realizado. ¿Alguna palabra ya en estos minutos de cierre final? Yo entiendo que todas las normativas de ISO seguridad lo que buscan es un enfoque holístico. Mencionamos algunas, pero hay otras normas. Tiene 22320, tiene la 22341. Entonces, que todas las personas que nos están viendo, que nos escuchan, empiecen a buscar de estas normas, porque quizás hay una norma que ustedes conocen que le puede ayudar a mejorar su sistema e integrarla de forma transversal en todas sus organizaciones. Y no mencionamos la ISO 45001, que obviamente es una seguridad enmarcada de la seguridad industrial, al safety. Seguridad ocupacional como tal, pero que también no deja de ser seguridad como tal. Y como bien dice Arismendi, es una decisión estratégica. Hay muchas normas y vamos a poner también a disposición los mismos correos, el correo de mentes de gestión. Si usted no sabe por cuál norma irse, no tenga miedo, escríbanos, díganos claramente, miren, ando buscando este enfoque. ¿Qué tú me recomiendas?
Y nosotros estaremos con mucho deseo de decirle, mira, podemos recomendarte esto, si estás buscando esto o aquello, si andas buscando aquello, dependiendo, porque esa decisión estratégica, si no es bien dirigida, usted va a tirar los cuartos para arriba, como dicen por ahí. Excelente palabras para finalizar este capítulo. Señores, gracias por sus experiencias, gracias por este conocimiento compartido y gracias a ustedes que nos escuchan, que nos ven por nuestro canal de YouTube, por Spotify, las diferentes plataformas, Facebook, Instagram y ¿cuál más que tenemos? Sí, Facebook, ya. Lo que me falta entonces Spotify. Es recargar nuestro correo para cualquier inquietud, mentesdegestión@gmail.com. Si este contenido les ha gustado, ha sido de su interés, por favor no se quede con él, compártalo, entrégalo a los demás como un regalo de conocimiento, suscríbase. Y por favor, les esperamos en un nuevo capítulo de Mentes de Gestión. Hasta la próxima. Hasta la vista. Excelente. Mentes de Gestión es presentado por